Un dato aterrador empieza a circular por la prensa israelí y los medios internacionales. Intentan esconderlo. Encargados del operativo de respuesta militar israelí al ataque de Hamas confiesan, sin querer, que recibieron la orden directa de sus propios altos mandos de abrir fuego contra los civiles. La gran cantidad de bajas civiles el 7 de octubre podría ser uno de los autoataques más feroces de la historia. En medio de un contexto internacional muy adverso para Netanyahu, empiezan a salir versiones cada vez más fuertes que el ataque de Hamas fue algo muy distinto a lo que Israel quiere mostrar. Ante la constante creación de información manipulada por Israel, el mundo deja de creer en lo que informan sus fuerzas armadas, incluso en la propia prensa local. La versión de Tel Aviv pierde credibilidad día a día. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el medio Da Crowder dio a conocer detalles sobre la operación militar de respuesta israelí al ataque de Hamas del 7 de octubre. Un piloto de alto rango de las Fuerzas de Defensa israelí, IDF, se fue de boca en una entrevista. El reservista israelí corroboró de manera involuntaria los informes de testigos presenciales de que las fuerzas israelíes fueron responsables de la mayoría de las bajas civiles en el asalto de Kibbutz del 7 de octubre y no el grupo de resistencia palestino Hamas. El coronel de la Fuerza Aérea israelí Nov Erez admitió en una entrevista para el medio Haaretz que los altos mandos militares dieron la orden de ejecutar el operativo Mas Hannibal, que consistía en disparar contra civiles propios israelíes. Esta orden buscaba impedir que los atacantes de Hamas pudieran obtener más rehenes para poder intercambiar por los rehenes palestinos que Israel tiene en sus prisiones. La orden fue dada por la máxima autoridad, Benjamín Netanyahu. Este testimonio involuntario del piloto de alto rango israelí agrega contexto a las imágenes y videos que se fueron filtrando desde el 7 de octubre. Por ejemplo, autos quemados y bombardeados por artillería aérea que Hamas no poseía. Además, se complementa con el video del helicóptero Apache, que abrió fuego contra objetivos civiles, sin distinguir si entre ellos había militantes de Hamas. Un video que había sido publicado por las propias fuerzas israelíes y que luego borraron. Esta información de que fue Israel el que perpetró la mayor parte de las bajas civiles se sospecha desde los primeros días del ataque del 7 de octubre. Sin embargo, el ejército israelí y los medios de comunicación afines hicieron todo lo posible para encubrirla. A medida que fueron apareciendo testimonios de sobrevivientes y testigos del ataque, más todo el material publicado y luego borrado por la propia IDF, empezó a dar mayor validez a esta versión. Con este nuevo testimonio del piloto reservista de Israel se termina de confirmar, incluso con el nombre clave de la operación, que eran veraces todas esas versiones que apuntaban a Netanyahu y su ejército como los principales atacantes de civiles. La pregunta que surge en este sentido es, ¿por qué el mandatario israelí daría semejante orden de acabar con sus propios ciudadanos para que no se conviertan en rehenes? ¿Acaso Netanyahu ganaba algo generando tanta destrucción con su propio kibbutz? Una respuesta puede encontrarse en la versión que indica que los objetivos de Hamas fueron íntegramente militares, causando gran daño tanto a infraestructura como a militares israelíes. Este dato se desprende de la lista de víctimas israelíes. Entre las 1.400 personas que fallecieron en el ataque de Hamas, gran parte eran efectivamente militares. Este dato se dio a conocer por el propio gobierno israelí cuando se publicaron los nombres de las víctimas confirmadas. Esta versión considera que el golpe del grupo armado palestino fue tan efectivo que el ejército israelí entró en pánico y activó el protocolo Mas Hannibal para hacer parecer que el objetivo había sido los civiles. La realidad empieza a mostrar todo lo contrario. Los objetivos de Hamas fueron objetivos militares concretos y el secuestro de civiles, una operación que se llevó a cabo con una precisión quirúrgica, una verdadera pesadilla para Netanyahu.
La respuesta israelí tuvo que ser exagerada por parte de Netanyahu para cubrir el tamaño de la derrota militar que había sufrido. Por esta razón, el ejército israelí empezó a disparar contra sus propios civiles para hacerlos pasar por víctimas de Hamás. La prensa internacional ya cuenta no solo con testigos presenciales que confirman esta versión, sino también con videos publicados por la propia IDF israelí y con el testimonio de un alto rango militar mencionando el nombre de la operación que ejecutó Netanyahu. Esto además explica por qué el gobierno israelí se opone a que el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, inicie una investigación de los hechos del 7 de octubre y de la respuesta israelí en Gaza, con sus bombardeos a niños, personal médico y periodistas. Esta posición de Israel tendría algo de sentido si solo se opusiera a la investigación de sus actos de guerra en Gaza. ¿Pero por qué se opondría a una investigación internacional sobre lo ocurrido el 7 de octubre? Si la versión emitida por Israel sobre el ataque de Hamás fuera cierta, no tendría ningún problema en acceder a que una comisión internacional investigue y juzgue a los responsables de tal acto. Sin embargo, parece que Netanyahu tiene mucho que ocultar sobre lo que pasó en el ataque de Hamás. Y a medida de que pasan los días, el descrédito internacional de Tel Aviv crece a pasos agigantados. Varias naciones ya han iniciado demandas ante la Corte Penal Internacional. En este sentido, varios gobiernos también están optando por cortar relaciones diplomáticas con Israel y están evaluando la posibilidad de dejar de enviar armas. El pedido más reciente fue el de Arabia a los BRICS. Si la operación Mas Hannibal se confirma en los próximos días como la versión más acorde a los hechos y las evidencias, entonces Netanyahu se encontrará en un verdadero problema internacional. Podría ser el fin del gobierno israelí, tal y como se le conoce actualmente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.